se llama la fragancia de adoración. La fragancia de adoración está en Juan capítulo 12. Estamos viendo los encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con personas en el Evangelio de Juan. Vamos a tratar 2 temas más y después ahí vamos a parar con Juan. Y después vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Así es que estamos ya llegando al final entonces de nuestro estudio de encuentros con Jesús. Y una de las cosas que vimos la semana pasada y lo hemos estado viendo a través de todas estas serie de mensajes, es que estos encuentros que el Señor Jesús tuvo con diferentes personas, el Señor trataba con los diferentes males que aquejan al ser humano: enfermedad, duda, prejuicio, rivalidad, envidia, depresión. Todas estas cosas el Señor Jesucristo, a través de estos encuentros, trataba con la gente, los encontraba en una situación difícil en sus vidas, con dudas, con depresión, con desánimo, los encontraba con prejuicio, ¿verdad? Algunos con dudas, muchas cosas, y el Señor Jesucristo, a través de esas conversaciones que tuvo y esas enseñanzas y esos encuentros, les ayudaba a salir de esos problemas. Y de una manera maravillosa el Señor Jesucristo revelaba quién era Él y entonces traía sanidad a ese problema. Y la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo se encuentra con una familia de 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Pero Lázaro, ¿se acuerdan qué había pasado con Lázaro? Había muerto Lázaro. Y María y Marta estaban desconsoladas por la muerte de su hermano. Y entonces aquí encontramos que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, y ahí vimos que Él vence y tiene victoria sobre la fuente o el origen de todos los males: la depresión, el desánimo, todas estas cosas, la enfermedad. Todo tiene un origen, y ese origen se llama ¿qué? Pecado. Y el Señor Jesucristo vence al pecado. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo la muerte entró al mundo por el pecado, y el pecado trajo la muerte, y así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia nos enseña que la consecuencia, que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo se encuentra con un hombre que estaba muerto, y a ese hombre que estaba muerto le dice a las hermanas, le dice a Marta: Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Y el Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Tú vas a ver algo maravilloso, me vas a conocer a mí, porque yo soy Dios, yo soy la resurrección y la vida, y yo puedo, como yo soy la resurrección y la vida, el pecado que causó la muerte de tu hermano va a ser vencido. Y fue a la tumba, y desde afuera le dijo: Lázaro, ven fuera. Y alguien dijo: ¿y por qué dijo Lázaro? Dice: porque si no dijo Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado. Entonces nada más quería que se levantara Lázaro. Entonces dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que había estado muerto se levantó. Y esto nos enseña algo tremendo. El Señor Jesucristo es Dios, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él es el que da vida, Él es el que puede resucitar. Pero lo más importante, Él venció la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y porque Él venció la muerte, Él también venció el pecado. ¿Y qué sucede después? Marta y María ya están felices porque Lázaro ha resucitado, y justamente es lo que vemos en Juan capítulo 12. Así es que si abre su Biblia en Juan capítulo 12, vamos a ver lo que dicen estos 3 primeros versos. Y dice la palabra de Dios así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¡Qué tremendo! Después de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús es invitado otra vez a Betania.
Él estaba en Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Betania, así es que el Señor Jesús acepta la invitación y viene a Betania. Marcos y Mateo nos dicen que fue a casa de Simón el leproso, y entra el Señor Jesús y va a la casa de Simón el leproso, y ahí estaban Marta y María. Marta estaba sirviendo la mesa, Lázaro estaba sentado junto con el Señor Jesucristo, y ahí estaban haciendo esta celebración. Y María hace algo extraordinario. Toma un perfume, una libra de nardo puro, y llega a los pies del Señor. Ahora, cuando estaban comiendo, nosotros siempre nos imaginamos como comemos nosotros, en una mesa sentado. Pero el Señor Jesús en aquel entonces no usaban las mesas. Las mesas eran así pequeñitas y usaban cojines donde se recostaban. Se acostaban y ahí comían recostados. Entonces, María, ahí está el Señor Jesús recostado, y María viene con el perfume y lo derrama sobre los pies del Señor. Ahora, en los otros evangelios podemos ver que también unge su cabello, su cabeza, y derrama el perfume y llega a los pies, y con los pies, cuando está en los pies, comienza a enjugarlos con sus cabellos. Esto es algo extraordinario. Y lo que termina diciendo el pasaje, ¿cómo dice el verso 3 al final? Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esta fragancia era una fragancia de adoración al Señor. Una fragancia de adoración al Señor. ¿Cómo se sentiría Marta y María y Lázaro después de haber experimentado el triunfo sobre la muerte? Unos días antes estaban como desesperadas, desanimadas, de luto, llorando, preguntándose, ¿dónde está Dios? Cuando vieron al Señor Jesús, le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuánto nos sentimos así en nuestros hogares, en nuestras vidas? De pronto todo es un desastre, todo es oscuro, estamos quebrantados y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en mi vida? Y el Señor está ahí presente. Siempre el Señor Jesús está presente. Y lo único que espera es que nosotros abramos los ojos y digamos, Señor Jesús, ayúdame, te necesito. Y en ese momento el Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia, nos ayuda en nuestras debilidades. Y María y Marta y Lázaro estaban agradecidos, y por eso, no solamente María, Marta y Lázaro, esta cena que le ofrecieron fue una cena que todo el pueblo le organizó. Todo el pueblo de Betania invitaron al Señor Jesús a que viniera para celebrar y para darle honor por lo que Él había hecho en medio de ellos. Así es que a través de este acto, María desarrolló un círculo, escuchen, virtuoso. ¿Has escuchado los círculos viciosos? Bueno, Marta rompió el círculo vicioso, porque cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a crear círculos viciosos. ¿No es verdad? Creamos círculos viciosos. ¿Como cuál? Bueno, el otro día estaba, hace muchos años que vi la película, ¿se acuerdan la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias? El episodio 1. En el episodio 1, el pequeño Anakin Skywalker es el niño Anakin Skywalker. Ven las habilidades tan maravillosas que tenían y los llevan delante del consejo de Jedi. Y ahí están todos los Jedi en el consejo, y ahí está, ¿se acuerdan de cuál es el más famoso de los Jedi? Yoda, ahí está Yoda. Y está sentado, y entonces vienen y lo presentan delante de él y le comienzan a hacer preguntas y se quedan admirados de la capacidad tan impresionante que tiene Anakin Skywalker. Y le dice Yoda, Anakin, yo percibo que hay miedo en ti. ¿Tienes miedo? Y él dijo, no. Y le dijo, puedo percibir el miedo en ti. Y Anakin dijo, ¿y eso qué tiene que ver con algo? Y Yoda le contesta, todo. Porque el miedo trae, dice, el miedo lleva al enojo. Y el enojo
al odio. Y el odio te lleva al suffering. ¿Se acuerdan de esas palabras? Suffering. Y te lleva al sufrimiento. Y ahí se crean los círculos viciosos. Mientras tienes un problema en tu corazón, no puedes salir de ese círculo vicioso, porque esto genera otro problema, y ese genera otro problema, y ese genera otro problema, y nos llenamos de problemas. En nuestra condición, por ejemplo, somos susceptibles a la ansiedad. Y la ansiedad, ¿sabe lo que produce? Dudas. ¿Y qué tal si pierdo el control? Es lo que pensamos la gente que sufrimos de ansiedades. ¿Qué tal si pierdo el control? ¿Qué tal si me vuelvo loco? ¿Qué tal si comenzamos a pensar? Y ese pensamiento, ¿qué tal si genera más ansiedad? Y esa generación de más ansiedad me lleva a comenzar a respirar más. Me falta la respiración. No te falta nada, pero estás ansioso, pero sientes que te falta respiración, y es tan real que sientes que te vas a morir, que te va a dar un ataque, tienes que llamar al 911, y llegan los del 911 y todo lo que tienes es un ataque de ansiedad, que comenzó porque tenías ansiedad y empezaste a pensar, ¿y qué tal si? Y con ese qué tal si se generó todo lo demás, el estrés en el trabajo. ¿Qué pasa con el estrés en el trabajo? Tienes tanto estrés que no te puedes concentrar en el trabajo, cometes errores, y cometer errores hace que tengas más trabajo, y entonces, como tienes más trabajo, vuelves a comenzar el ciclo del estrés. ¿Qué pasa cuando te sientes cansado? Te da flojera, ¿verdad? De que estás cansado. Entonces no puedes realizar las actividades que tienes que hacer porque estás cansado, hay baja energía, te tomas una siesta, y cuando te levantas, te sientes cansado. Yo dije a mi esposa, yo no sé qué tengo, estoy enfermo. Porque de repente me da un hambre, y como, y me da un sueño. Y luego despierto y me da hambre. Creamos círculos viciosos. ¿Qué pasa con las crisis financieras? Tanto estrés me produce una crisis de salud, un problema de salud. Y como tengo que ir al doctor, tengo que gastar por lo que me siento mal. Y porque ya gasté por lo que me siento mal, ahora me falta dinero y entro en la crisis financiera y me estreso otra vez, y otra vez salud, y otra vez al doctor, y otra vez. Y ahí estamos en esos círculos. Pero escucha una cosa, María desarrolló un círculo virtuoso. ¿Cómo podemos cultivar en nosotros un círculo virtuoso? Escuche, aprendiendo lo que es la gratitud, celebrando con alegría. ¿Tiene algún motivo para celebrar? No. La crisis económica, los problemas en mi casa, no tengo dónde, ¿cómo le hago? Escuche, esta familia que estaba celebrando, estaba agradeciendo, tenía problemas, y problemas serios. Lázaro había muerto. Ahora aquí dice que 6 días antes de la Pascua, así es que este capítulo, el capítulo 2, lo dijo el 12, le dije la semana pasada, entramos en la semana final del ministerio del Señor Jesucristo. Al siguiente día es la última cena, y ahí comienza la pasión del Señor Jesucristo. La crucifixión está a tan solamente una semana, y ya los religiosos habían determinado matar al Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo, cuando recibe esa invitación de ir a Betania, el Señor Jesucristo va a Betania, a la casa de Simón, y ahí están los 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Y dice el verso 1 claramente que Lázaro, el que había muerto, a quien Jesús había resucitado, estaba ahí sentado junto con el Señor Jesús. ¿Sabe qué estaban haciendo? Celebrando con alegría lo que el Señor Jesucristo había hecho. Ahora, ¿por qué celebraban? Escuche, cuando la Biblia dice que ahí estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado, tenían un testimonio vivo para poder celebrar con gratitud. Había un testimonio vivo. Ahora, recuerden, esta familia había estado llorando hace unos días atrás. Sus corazones completamente destrozados, un dolor impresionante. Y ahora esa tristeza que antes tenían se convirtió ¿en qué? En alegría. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo les enseñó que Él es el remedio para todos nuestros males. Ahora podían alegrarse.
Ahora podían entender que Jesucristo no solamente dijo, yo soy la resurrección y la vida, sino Él resucitó a su hermano Lázaro. Jesucristo entonces cumple su palabra. Cuando Jesucristo hace una promesa, Él siempre cumple su palabra. Porque es muy fácil decir, yo soy culpable de eso, y no hacer. Yo digo una cosa y luego se me olvida que dije. Pero sí, hermano, voy a estar orando por ti, se me olvida después. Entonces ahora cuando me dicen, ¿puedes orar por mí? Ahorita mismo voy a orar porque si no después se me olvida. Te digo que sí, luego se me olvida. Entonces, al Señor Jesucristo no se le olvida. Cuando Él da una palabra, Él va a cumplir su palabra. Entonces, para esta familia, esa tristeza se convirtió en alegría. Déjame decir una cosa. Y escriba ahí este versículo en su Biblia y ábralo. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. ¿Por qué usted puede celebrar con alegría por un testimonio vivo? Escuche, dice Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes, eso quiere decir que yo y que ustedes y que cada uno de los que estamos aquí estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Ya vio cuántos pecados perdona el Señor Jesús? Todos nuestros pecados. Y dice que Él nos dio vida. Se fija cómo el pecado causa la muerte. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, perdonando todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Escucha, esta mañana tú eres un testimonio vivo del poder de Cristo, que Él puede perdonar tus pecados y hacerte una nueva persona. Y cuando estábamos muertos, Jesucristo vino y nos dio vida juntamente con Él. Así como Lázaro estaba muerto y recibió vida y celebraron con alegría, esta mañana usted y yo, en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras crisis, podemos recordar que ahora yo tengo vida juntamente con Cristo y Cristo perdonó todos mis pecados. ¿Y porque Él perdonó todos mis pecados, ahora yo tengo una vida nueva? Somos un testimonio vivo del poder de Dios. En segundo lugar, no solamente vemos aquí que celebraron con alegría, sino que también celebraron con gratitud. Dice ahí en el verso 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro estaba ahí sentado en la mesa. Entonces, esta cena nos habla de un acto también de gratitud. ¿Por qué? Porque pues, la resurrección de Lázaro estaba muy fresca en sus mentes y todas las personas que estaban ahí y Lázaro sabían que era un testimonio vivo que estaba presente ahí en la cena. Y ahí, ¿qué es lo que celebraban? ¿Qué es lo que agradecían? La presencia y el poder de Jesucristo. Como les dije hace un momento, esta cena era una cena pública donde todo el pueblo participó en esta cena por lo que el Señor Jesucristo había hecho en medio de ellos a través de la resurrección de Lázaro. Todo este pueblo, al igual que Marta y María, unos días antes había visto la tristeza y había visto el dolor de la muerte, pero ahora estaban celebrando con gratitud al Señor Jesús. Escuchen, una vez más, Él es el remedio para todos nuestros males, porque Él es Dios. Escuche, cuando nosotros somos agradecidos, la gratitud, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que hace la gratitud en nuestra vida? Transforma nuestra vida. ¿Ha escuchado personas quejosas? No, nunca, ¿verdad? Nos quejamos porque hace frío, porque hace calor. Nos quejamos porque no prendieron el aire acondicionado. O nos quejamos porque lo prendieron. A veces está muy frío, a veces estamos hasta sudando, soplándonos, ¿verdad? Y todas estas cosas las padecemos y vivimos muchas veces quejándonos. Y la queja y la ingratitud es una marca de nuestra naturaleza caída. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos?
Se encuentran 10 leprosos con el Señor Jesús y viene y le dice, Señor, sánanos. Y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ahí van caminando los 10, ¿verdad? Y en el camino de pronto, ¡ah!, ya están todos sanos. ¿Y qué hicieron cada uno? Cada quien se fue, ¿verdad?, donde quería, y solamente de los 10, solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Esa es la naturaleza humana. No somos agradecidos con Dios. Hay muchas personas que desgraciadamente están pasando por circunstancias verdaderamente difíciles y tristes y deprimentes, experiencias que les han dejado huellas muy profundas, con culpa, con vergüenza, dolor, y ese dolor se dibuja en el rostro de las personas. Hay gente que usted la ve y ve el dolor marcado en sus vidas, pero déjeme decirle, hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Hoy usted puede experimentar el perdón de pecados. Hoy usted puede experimentar la vida nueva. Hoy puede hacer que las culpas, la vergüenza, todas esas cosas desaparezcan de su vida, y entonces puede venir gratitud en su corazón. Y tal vez usted dice, bueno, dame una razón por la cual yo pueda estar agradecido. Escucha, así como vimos Colosenses 2 hace un momento, Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa del pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Escuchen, ¿podemos agradecer a Dios porque Él nos ha hecho, no solamente nos ha perdonado, no solamente nos ha dado vida, dice aquí que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? En la antigüedad había un rey que se llamaba, el hijo del rey Saúl, que se llamaba Jonatán, y Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Mefiboset, un día en una de las guerras, su nodriza lo agarró y comenzó a correr, se cayó y se fracturó la cadera y quedó lisiado. Y por tener defectos no se podía sentar en la mesa del rey. Y cuando David fue rey, él había hecho un pacto con Jonatán, y ese pacto que él hizo con Jonatán era de que iba a tener misericordia con todos mis hijos, con mi familia. Y cuando David es rey, habían matado a todos los descendientes de Saúl, y busca si había algún hijo de la familia de Saúl, y dicen, sí, Mefiboset, el que está cojo y lisiado. Y lo hizo traer y lo hizo sentarse con el rey. Una ilustración maravillosa que nosotros como pecadores estamos lisiados con el pecado. Sin embargo, el Señor Jesús dice, Él levanta del polvo al necesitado y lo hace sentar con los príncipes de Israel. Usted y yo podemos tener gratitud y podemos darle gracias a Dios porque Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. Escucha, Jesús perdona todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Jesucristo te hace una nueva persona, te da una vida nueva, y puedes estar agradecido a Dios por la gratitud, por la vida nueva que Él nos ha dado. Hay un escritor famoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les conté esa historia del escritor famoso que le pagaban miles y millones de dólares por sus libros que escribía? Y un día un periodista llegó y le dijo, ¿cómo es que usted con lo que escribe gana tanto dinero? Y dice, bueno, la gente compra mis libros. Dice, bueno, le doy $100 por una palabra, de esas que valen mucho. Y el escritor tomó el billete de $100, lo dobló, lo puso en su bolsa y dijo, gracias. Esa palabra vale más que $100. Y desgraciadamente nosotros pocas veces decimos esa palabra gracias. Finalmente no solamente celebra con alegría, no solamente celebra con gratitud, sino también celebra con adoración. En el verso 3 comienza a hablar de María, la hermana de Marta y Lázaro, y dice que ella estuvo dispuesta a dar en gratitud a aquel que dijo ser la resurrección y la vida, y quien mostró que él era la resurrección de la vida, levantando a Lázaro de los muertos. Esta mujer vino e hizo algo asombroso. ¿Qué hizo? Mostró alegría, no solamente gratitud, sino también mostró adoración.
Y entonces ella entrega todo sin reservas. Dice que tomó un perfume de nardo de gran precio y lo derramó sobre los pies del Señor Jesucristo. Ahora, el valor de este perfume dice que era de 300 denarios, ahí en el verso 5. Y el denario es la unidad de moneda básica de los romanos. Y un denario de plata equivale al salario de un día. Es decir, el valor de ese perfume era de todo un año de trabajo. Déjeme preguntarle, ¿usted está dispuesto a dar todo un año de su salario en gratitud y en adoración al Señor? Espérese, no se pongan, no empiece a sudar, no le voy a pedir ahorita ni le voy a decir que tiene que dar, esa no es la enseñanza de este pasaje. La enseñanza de este pasaje es que ella estuvo dispuesta a entregar todo en adoración a Él. El Señor Jesús no le pidió, María, en respuesta a lo que yo hice, trae tu perfume y derrámalo sobre mí. Eso fue una gratitud voluntaria, fue algo que surgió de María, de su corazón, para venir y mostrar su adoración al Señor. A veces, para revelar lo que hay en nuestro corazón, el Señor Jesucristo nos prueba. ¿Cómo nos prueba? ¿Se acuerdan de joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para el reino de Dios? Guarda los mandamientos. Ay, Señor, eso es bien fácil, yo los he guardado desde chico, desde niño los guardo. Ok. Perfecto, entonces, ¿me amas a mí con todo tu corazón? Sí. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Claro. Entonces, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó con el rico? Se fue triste porque amaba mucho al prójimo, ¿verdad? Le había dicho la verdad al Señor. Yo amo mucho al prójimo, estoy dispuesto a lo que sea por el amor a mí. Así, vende lo que tienes y dáselo. Y no pudo. ¿Qué le mostró? Que estaba solamente hablando de boca para afuera. No había nada en su corazón que respaldara lo que él estaba diciendo. Escuche, aquí hay una palabra para cada uno de nosotros, porque nosotros podemos decir muchas cosas de la boca para afuera y podemos cantar aleluya, te doy toda la gloria, alabanza y Señor, me entrego a ti de todo corazón. Pero salgo de aquí, se me olvidó lo que dije. El Señor nos prueba. No solamente Abraham le dijo, Abraham, ¿me amas? ¿Me crees, Abraham? Sí, Señor, yo te creo que vas a tener un hijo. Y claro, pasó por varias pruebas, ¿verdad? Y cada vez fue siendo fortalecida, aunque falló varias veces, se levantó y fallaba y se levantaba y fallaba y su fe se iba fortaleciendo, al tal grado que un momento llegó el Señor y le dijo, ahora sí, Abraham, ofréceme a tu hijo al que amas. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y lo ofreció. A través de todas estas pruebas, y aunque había caído y se había levantado, entendió y fue fortaleciendo su fe a tal grado que dice la Biblia que él sabía y estaba seguro que Dios podía levantar a los muertos a su hijo. Y de hecho, lo hizo. Levantó al Señor Jesús de los muertos. Cuando una persona se entrega al Señor, podemos hacerlo sin restricciones. Y esto es una adoración sin reservas. Escuche, María no trataba de llamar la atención para sí misma, pero el olor del perfume llenó todo aquel lugar. Mis hermanos, no se trata de que llamemos la atención a nosotros como los fariseos, ¿verdad? Voy a orar. Sí, pero cuando ustedes adoran al Señor, cuando usted le adora sin reservas, cuando usted es una persona agradecida, cuando usted es una persona que celebra con alegría, la fragancia llena todo el lugar. Así es que a través de este acto, María desarrolló un círculo virtuoso. Y cada uno de nosotros necesitamos desarrollar ese círculo virtuoso. Comience con alegría. Comience con alegría, comience a estar alegre. Cada mañana levántese y diga, yo soy del club de los positivos. No sea de esos, el club de las buenas noticias. O sea, usted puede levantarse y, por ejemplo, dice Lamentaciones 3, cada día es nueva tu misericordia.
Sí, el día de ayer me trajo muchos problemas y conflictos y hasta me enojé con una persona y me duele el estómago cuando la veo, pero eso fue ayer. Este es un nuevo día que la palabra de Dios dice, este es el día que hizo Jehová, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Este día puedo recibir la misericordia de Dios que es nueva y comience su día con alegría, comience su día con gratitud y continúe en adoración. Y en lugar de quejarse, dele gracias a Dios. Y se va a romper el círculo. Y en lugar de que diga, ay, qué flojera, levántese. Y en lugar que diga, ay, qué estresado, deje de estresarse y póngate. El Señor Jesucristo dijo, venga, traigan toda su ansiedad ante mí y humíllense delante de mí. Dice, y yo los voy a exaltar cuando fuera tiempo. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:7, por nada estés angustiados, antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y ¿qué? Acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu pensamiento, que, ay, ¿qué va a pasar? Y tu corazón, tus emociones, ay, me siento. Va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y ahí comienzas a romper los círculos viciosos que hay en tu vida. Comienza a ser agradecido, comienza a estar alegre, comienza a ser agradecido y adora al Señor y muchos círculos viciosos que tenemos en nuestra vida se van a romper y vamos a experimentar ese poder maravilloso del Señor Jesús.